Agradecemos la participación del señor Boris Mercado de Pricewaterhouse por su intervención e invitamos al señor Claudio Providas. Él es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para quien nos va a hablar de los principios del Pacto Global. Bueno, buenas tardes. Voy a no presentar lo que me pidieron que presente, que es todos los antecedentes y toda la historia del Pacto Global. Le envié a Janet, bueno, primero agradecerles a la Fundación con quien tenemos una larga alianza y trabajamos juntos en varios temas, por la invitación. Le envié todos los materiales de apoyo y tienen en el PDF un hipervínculo donde tienen una cantidad de documentos. Muy brevemente, simplemente mencionarles los antecedentes vinculados a lo que va a ser mi mensaje. Si pudiera tener, creo que tengo acá el Pacto Global aparece, como ya dijeron, a finales del 99, una iniciativa del secretario general. Y más que entrar en la historia era el porqué. Aparece hace 15 años, era otro mundo. Twitter no existía, Facebook tampoco. El Internet estaba sí en pleno desarrollo en países, entre comillas, desarrollados, pero la pyme o la microempresa promedio no tenía. Y todavía hoy en Internet, cuando vemos la estructura de los negocios, muchos de ellos no hacen la mayoría de sus compras o transacciones en comercio electrónico. Entonces era más que nada en el Foro Económico Global donde ve un secretario general el crecimiento y el rol potencial que puede tener el sector privado en tratar algunos temas exógenos, como puede ser el tema ambiental, pero también, para todos ustedes lo saben, hay todo un componente interno muy importante como el tema de derechos humanos y derechos laborales, que son muy importantes. Lo hemos visto muy en las portadas el año pasado con la catástrofe de algunas instalaciones en Asia y el tema de las fábricas, los famosos sweatshops. ¿Dónde está el Pacto Global? Yo creo que hay que distinguir muy claramente, y lo hemos visto en las presentaciones hoy, de qué estamos hablando. Tenemos normas y guías conceptuales, el Pacto les da eso. Es una iniciativa de Naciones Unidas para responsabilidad social empresarial, pero fundamentalmente hoy yo creo que queda, y voy a ser crítico, rezagada en que provee lo que da es un marco, norma, una guía conceptual y herramientas, pues se ha convertido también en un portal que tiene una cantidad de experiencias, de enlaces, de materiales, de estudio, de estadísticas, de ejemplos. Y lo que propone es a los países crear una red local, que la hay, o yo creo que no sé cuán activa está, la hay desde finales de noviembre del 2006 en Bolivia, por la Fundación Coborse, y hay varias empresas que están adheridas. En teoría se crea, como les digo, hace 15 años en un mundo donde había otra imperativa, otras dinámicas que las de hoy. Pero también queda la estrategia, y yo creo que mi mensaje va a ser sobre todo en este punto, en el tema de la estrategia. ¿Y qué lleva? A ver si alguien lo puede pasar. ¿Qué lleva a las empresas básicamente a diseñar una estrategia? Y creo que en todas las presentaciones se ha mencionado hoy, los motivadores, los factores motivantes son la obligación moral, la sostenibilidad, una licencia para operar y reputación. La obligación moral es algo que ha sido a la base de la responsabilidad social empresarial. La sostenibilidad, tenemos muy buenos ejemplos, creo que se mencionaron algunos más tempranos, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, DuPont, una multinacional que trabaja en varios rubros, petroquímica, etcétera. Desde el 90 hasta la fecha ha ahorrado más de 2 billones con B de dólares en eficiencia energética. Entonces uno puede lograr mandar un mensaje de sostenibilidad y al mismo tiempo generar un impacto interno desde el punto de vista económico. McDonald's también, facilitando, cambiando los embalajes de sus productos, no solo ha bajado el costo total y el costo del embalaje como parte de la ecuación del costo total de sus productos, sino que ha reducido un 30% la producción de desechos. Entonces, al mismo tiempo, poder mandar un mensaje está generando. Este cartelito que vemos en los hoteles ahora en todo el mundo, que nos piden si quieren que no cambiemos las toallas y las sábanas, seguro tiene un costo muy interesante para el hotel.
nosotros nos sentimos mejor de dormir en una toalla perdón, una sábana o usar una toalla que no esté tan fresca como el día anterior, y creo que ganan todos. Y el mensaje mío va a ir mucho hacia eso, no tanto pensar en un gasto o una presión, sino en valor agregado, un valor agregado social. La licencia para operar, ahí es donde entramos en un terreno que yo soy un poco más crítico. Creo que hubieron en diferentes países y en diferentes momentos de la historia, hay mucha presión, pero ahí es donde empezamos a ver que puede ser bastante delicado. La licencia para operar generalmente está ligado a temas normativos, una relación con un gobierno, complejidades de un cierto sector, y creo que hay ejemplos muy interesantes en Bolivia, pero al final una presión muy grande de esos grupos que a veces nos gusta. Por ejemplo, Nestlé hoy en mercados al norte del Ecuador tiene ataques constantes por el tema del agua y el uso del agua, cuando uno ve en realidad por grupos ambientalistas. Cuando uno ve el consumo de agua potable en Nestlé, es, para los que hacen matemática, un 8 por 10 a la menos 3, es decir, 0.0008% del problema del consumo del agua mundial, y en realidad la ineficiencia, el 70% de la ineficiencia en el uso de agua potable está generado por riego ineficiente. Pero si uno fuera a tener una reacción rápida o reaccionar a esos grupos, a esa presión de esos grupos de interés, a veces puede entrar en una estrategia de responsabilidad social empresarial sin una base fundamental realmente muy aterrizada, muy pensada, y termina, yo creo que a veces, y para las empresas chiquitas desgraciadamente, a la merced de otro fenómeno que se ha multiplicado de manera exponencial, que son todos estos consultores y empresas consultoras que viven de certificarnos, medirnos, etc. Entonces, poco el mensaje: hay una cantidad de recursos, hay empresas muy buenas, hay consultores muy buenos, pero creo que hay que volver a la base del negocio, liderazgo, ver dónde cualquiera de estas imperativas no son vistos como un costo, sino como una inversión. Y la reputación es otro tema donde yo también veo que hay que estar muy claros. Hay empresas que después de 10 años invertir en ciertos temas, cuando uno ya va a la medición de impacto, nos cuesta ver cuáles son realmente, cómo se traduce eso en una parte del mercado, o ganancias mayores, o satisfacción del cliente. Sin dar nombres, pero hay ejemplos muy concretos y los pueden buscar en internet. Hay empresas que después de 10 años apostarles a un mensaje que quizás está muy bien desde el punto de vista comunicacional, pero sin una base sustantiva fuerte, uno mide la satisfacción del cliente y no se ha movido de un milímetro. El problema con estas 4 motivadores es que todos se enfocan en la divergencia, lo que nos separa con la sociedad, en vez de pensar diferente, cambiar el chip. Si voy a diseñar una estrategia, ¿qué es lo que nos une? ¿Dónde está el valor agregado común? ¿Dónde podemos ganar? Y en vez de enfocarse en estas tensiones que hay con un cierto sector. El tema no es de vuelta elegir una causa al azar o con un poco de investigación, sino identificar un área común de creación de valor agregado. Y los hay. Hay temas a veces genéricos, donde uno puede crear valor agregado, pero hay otros donde ya hay un impacto social, y hay otros donde realmente uno puede agregarle una cantidad de competitividad a la empresa. Voy a dar 3 ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, Home Depot, una cadena de ferreterías que todos ustedes conocen, invierte en programas de SIDA y no está directamente en África. Eligió un tema, no está directamente ligado, puede tener algún impacto en cualquiera de estos factores. La presión es más obvia para los farmacéuticos. Hoy tienen una cantidad de presión para invertir en salud. Pero ¿quién tiene un mayor interés si fuera una empresa minera, por ejemplo? Porque todos sus trabajadores en estos países mineros, en África subsahariana, están afectados, cuando estoy hablando de países que tienen incidencia de VIH de 30 y 40%. Tienen mucho interés en apostarle a la investigación o a la cura o acceso a medicamentos genéricos, mucho más que Home Depot o una empresa farmacéutica. Entonces, es pensar un poco cómo se puede crear no solo un valor agregado, pero que le agregue una medida de competitividad. Marriott, la empresa hotelera, también invierte en programas de formación, pero obtiene en Estados Unidos, en estos programas de jóvenes egresados, hace el headhunting, el reclutamiento, un 90% viene de estos programas de formación, que es un programa de responsabilidad social empresarial, y tienen una tasa de retención del 65%
de estos trabajadores después de un año, que no está nada mal. Finalmente, bueno, como ya había dicho, el tema es crear una agenda de valor agregado y saber lo que lleva, lo que se necesita para tener un buen programa. Primero, liderazgo. Muchas empresas tienden a descentralizar o crear que solucionan el problema creando una unidad en algún área de la empresa. Tiene que ser un tema transversal. Después, como les digo, yo recomendaría muy fuertemente, y escuchaba en el break, que se está hablando de legislación, particularmente y sin ningún tipo de base científica. Creo que no viene por ahí la solución. Creo que hay que hacer más de lo que están haciendo ustedes, Janet, es educar, informar, mostrar ejemplos, y creo que hay cantidad hoy en Internet de ejemplos donde el mercado ha cambiado, la gente está mucho más empoderada, pero al mismo tiempo se puede encontrar una ecuación donde la empresa ahorra recursos, genera valor agregado, mejora las condiciones de su masa salarial, tiene mejores dividendos, tiene mejor lealtad en la marca, tiene mejor retención de sus empleados o reduce absenteísmo y tiene un muy buen programa. Entonces el tema va por dónde encontrar motivación. Creo que si la legislación debería ser un pedazo de legislación súper complejo, sobre todo en Bolivia, que tiene de todo, tiene empresas grandes, empresas chicas, empresas que no necesariamente trabajan en un área geográfica donde algunos de los componentes clásicos de la responsabilidad social empresarial son fáciles de identificar. Nosotros, como saben, estamos en una red global. Creo que hay una cantidad de gente que se dedica a apoyar el Pacto Global, y la oficina aquí en Bolivia lo que les puede ofrecer es información, experiencia, asesoría. Trabajamos muchísimo en varios países con empresas multinacionales. A mí me tocó personalmente en algunos países donde tienen algunas complejidades parecidas a la de Bolivia en términos energéticos, trabajar con los grandes, tanto en el sector gas como petróleo, y hay muy buenos programas y no hay que reinventar el agua tibia como hicimos en mi país. Se puede aprender muchísimo de lo que se viene haciendo, como ya han dicho mis predecesores, hace 15, 20 años en el mundo entero. También tienen especialistas, ahí no solo nosotros, hay una cantidad de fundaciones, ONGs internacionales que tienen muy buena experiencia. Identifiquen un buen socio, no tienen que salir disparados mañana a hacer todo solos. Hay una cantidad de recursos en el mercado que les puede dar una asistencia técnica de cómo diseñar esto, cómo forjar alianzas. Y ese es el último punto, el de alianzas. Creo que lo interesante también es ver dónde se puede trabajar de manera mucho más cercana con una ecuación donde ganan. Se puede facilitar a la implantación de un programa público, de gobierno, generar valor agregado por la empresa, potenciar la marca, lograr más fidelidad en esa marca y para eso asociarse con otros actores que tienen el mismo interés, tanto a nivel interno como a nivel externo, que pueden ser temas ambientales o temas sociales. Lo dejo ahí, mi contacto está en la presentación. Tenemos una cantidad de información en nuestra web aquí en Bolivia, también en la web del Pacto Global, que está en todos los idiomas de Naciones Unidas, y creo que en la presentación tienen algunos ejemplos, 10 o 15 listados de documentos de cómo empezar un programa, cómo medir resultados. Es decir, volviendo a la primera lámina, mucho más documentos de tipo herramienta o de guías metodológicos que le pueden ayudar en su programa. Muchas gracias y gracias a los organizadores.